de romper digamos, el estado en que estábamos para iniciar la siguiente clase, ¿sí? Sé que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo en 30 minutos esta parte, ¿ya? Pero no se preocupen hasta donde lleguemos y lo que no lleguemos vamos a proporcionárselo por el aula virtual en una grabación, ¿ya? No hay problema con eso, ¿ya? Pero, como les digo, o sea, para mí más importante es que ustedes comprendan, ¿no? Y independiente pues a las limitaciones de tiempo que podemos tener para editar las clases, ¿ya? Va a ser más productivo que ustedes logren comprender, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que logren la motivación correspondiente, ¿no? O sea, si yo logro que hoy día, digamos, frente al cansancio, frente al sacrificio, ¿no? A lo sacrificado que significa estar aquí y estar ahí luchando, si logro haberles inyectado algo de motivación, entonces es bueno, ¿no? Para de alguna manera ustedes sigan apostando, ¿no? a esta carrera hermosa, ¿ya? Así que espero ya en esta primera parte haber logrado algo de ello, ¿no? Y entonces pasamos ahora a la clase de los antidepresivos y de los antipsicóticos, ¿correcto? Entonces muy rápidamente, ¿no? Para recordar un poquito, muy rápidamente, rasgos muy claros en relación a la depresión, ¿no? Esto es el tema epidemiológico, ¿no? Es algo que sucede más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y al revés, en la esquizofrenia o la psicosis, ¿no? Es algo que epidemiológicamente se ve más en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Igualmente son tanto la esquizofrenia como la depresión son enfermedades mentales, ¿no? Las enfermedades mentales son enfermedades prioritarias, ¿no? A nivel global y a nivel de Perú también, ¿no? Por lo tanto, y eso es merced a su carga, ¿no? En la sociedad. Es decir, hay muchos pacientes, ¿no? Que sufren de depresión, que sufren de esquizofrenia. Por lo tanto, esa es la motivación para que ustedes logren estudiar estos contenidos de los fármacos que se emplean para estos problemas, ¿no? Entonces aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a llegar más adelante a clínica y van a ir reconociendo cuáles son los criterios que se utilizan para el diagnóstico, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Y que es importante, ¿no? de ir reconociendo esto, porque por ahí, ¿no? Por ahí alguien puede pensar que la depresión es un tema gracioso, ¿no? O que es una situación benigna, ¿no? Y no lo es así, ¿no? O sea, cuando ustedes ven esta tablita y los que son criterios diagnósticos para depresión, ya estamos hablando de manifestaciones clínicas que cambian la vida de una persona, ¿no? Una persona que esté con tristeza profunda, ¿no? No es una persona que tenga la capacidad pues, de estar aquí presente, por ejemplo, ¿no? De interaccionar con otros, ¿no? Y claro, uno podría pasar por una situación así porque se nos murió un familiar, pero eso nos durará un día, dos, y de ahí seguimos, ¿no? La mayoría sí, ¿no? Con un sentimiento de tristeza, pero sigue. Acá estamos hablando de una situación diferente, ¿no? Una situación que hace que la persona ya sea incapaz de interaccionar con otros, de sentir felicidad, ¿no? Entonces, por eso son criterios clínicos ya muy distintos, ¿no? No es un tema tan sencillo. Yo me baño en aceite, a mí nada me deprime, ¿no? No es eso de lo que estamos hablando acá. No es eso para lo cual se utilizan las drogas que vamos a hablar en este momento, ¿ya? Entonces, vayan ustedes reconociendo, eso lo van a profundizar más adelante, pero es para estas personas que tienen estas manifestaciones clínicas que se llama depresión, que es todo esto, ¿ya? Que inclusive pueden llegar a matarse, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Lo cruel que puede ser esta enfermedad, ¿ya? Ok, entonces dicho eso, ¿no? Hay diferentes cuadros, tipos de depresión, ¿no? Digamos, la que más suele calzar, ¿no? Sobre todo con los antidepresivos que utilizamos en la actualidad, es la que llamamos la depresión mayor o depresión unipolar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? En la depresión, ¿no? Molecularmente hablando, hay una teoría de las aminas beógenas. Algo hemos hablado hace un momento con los psicoestimulantes, ¿no? ¿Qué pasa con la teoría de las aminas beógenas? Y es una teoría que hasta el momento es aceptada, ¿no? Por ahí van a encontrar literaturas
que pueden cuestionarla, pero lo que hay que aprender ahorita es que esta teoría que significa de que la persona con depresión pasa por un déficit en la producción de las aminas biógenas, serotonina, noradrenalina, dopamina, ¿ok? Y entonces ese déficit, esa teoría y ese déficit, ¿no?, ha calzado con el origen y la creación de los antidepresivos actuales. Con eso que le digo, que todos los antidepresivos actuales, ¿no?, van a ir en la dirección de incrementar las actividades de las aminas biógenas en el sistema nervioso central, por los diferentes mecanismos que tienen. ¿Ya? Entonces, este déficit se condice con los estudios en los cuales se observa, ¿no? Y se condice también con estudios en los cuales no se observa ese déficit también en ciertos pacientes, pero que sin embargo cuando utilizas estos antidepresivos que aumentan las actividades de estos neurotransmisores, mejoran la paciente. ¿Correcto? Entonces, es importante entenderlo, esta teoría, ¿sí? Y es importante entender por qué hace match con la mayoría de los antidepresivos cuando vamos a revisar los mecanismos de acción ahorita. Sí. Pero también es importante, ¿no?, y que no lo vamos a ampliar acá, pero de repente lo amplían en su seminario, no sé, en la práctica, no lo sé, esa parte no la estoy viendo en la actualidad, ¿no? Pero en esos espacios es donde también se abre un acuerdo, ¿no?, en relación a un tema, ¿no? Se abre el cajón en relación a un tema, ¿no?, para saber que hay estas limitaciones, ¿no? Entonces, es posible que en el tiempo cambien las teorías también en relación, ¿ya? Pero sí les digo, no pueden ir cambiando las teorías, pero acorde a la medicina basada en evidencia, los antidepresivos que vamos a mencionar han demostrado ser eficaces. Y por eso decidimos utilizar, ¿no? Ya lo que está cambiando es el entendimiento molecular de todo ello, ¿ya? Ok, entonces, esa es la teoría de las aminas biógenas y por eso los antidepresivos, ¿no?, potencian directa o indirectamente las acciones de estas aminas biógenas, noradrenalina, serotonina en especial, ¿ya? Entonces, claro, eso es digamos, importante cuando, ¿no?, cualquiera da depresión. Entonces, hasta el que no es médico dice, bueno, es esta persona que tiene tristeza, su estado de ánimo está caído, ¿no? Y ya está claro que no es solamente eso, ¿no? El perfil, ¿no? Hay criterios, ¿no? ¿Correcto? Pero ya, cogiéndonos de eso, que ya es importante, ¿no?, ahí está la razón, ¿no? Fíjense cómo se entrelazan estos dos neurotransmisores, ¿no?, para la conservación de las emociones, el estado del ánimo, mood, emotion and mood, ¿no? Y entonces, podrían entender también que el déficit, ¿no?, de estas aminas, por eso puede haber menos energía, menos ganas de hacer las cosas, ¿no? Noradrenalina, energy, alertness, concentration, ¿no? Entonces, justamente la persona con depresión ya no puede estudiar, ya no se concentra para estudiar, etcétera. Entonces, eso es para que hagan el match, ¿ya?, con esa tablita de las manifestaciones clínicas, ¿no? Y hagan el match porque cuando entra el antidepresivo, pues mejora todo eso, justamente esas manifestaciones clínicas empiezan a revertirse, porque se empieza a cobrar la funcionalidad de esos neurotransmisores, ¿no? Ya está, vamos para adelante, ¿ya? Y aquí en esta gráfica vamos a repasar los fármacos antidepresivos, ¿ya? Fíjense, tenemos acá una neurotransmisión noradrenérgica, ¿ya está?, ¿no? Tiene el insumo para formar la norepinefrina, esta se mete a su vesícula, el potencial de acción activa la vesícula, se fusiona con la membrana presináptica, se libera norepinefrina para actuar en sus receptores adrenérgicos posinápticos, presinápticos, ¿correcto? Y ahí viene el detalle, ¿no? En el déficit de las aminas biógenas, ¿no?, tenemos menos norepinefrina. Entonces, mejoremos, ¿no?, la biodisponibilidad de la norepinefrina. Bueno, eso lo podemos hacer bloqueando la recaptación de la norepinefrina. Ya hablamos hace un momento, gracias a sus preguntas, ¿no?, logramos hablar de la recaptación de las aminas biógenas. Así que esta parte es más fácil de entender, ¿no? Entonces, ahí están los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, ¿no?, que son inhibidores de la recaptación de la norepinefrina. Entonces se entiende cómo es que aumentan
la actividad de la norepinefrina, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina sería el otro grupo que inhibe la recaptación de norepinefrina. Aquí tenemos un mecanismo de acción, ¿no? ¿Correcto? Aquí tenemos una sinapsis serotoninérgica. Misma historia, serotonina acá. Mejoremos la biodisponibilidad de la serotonina. Bueno, bloqueemos a la bomba de recaptación de serotonina. SERT, Serotonin Transporter. Ya está. Aquí tenemos nuevamente a los antidepresivos tricíclicos. Aquí tenemos nuevamente a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y aquí tenemos además a los inhibidores de la recaptación selectivo de la serotonina, ¿no? Estamos describiendo a los grupos farmacológicos de pasadita, ¿no? Bueno, resulta que cuando se recaptura la serotonina o la norepinefrina, esta es llevada al citosol y a la mitocondria de las respectivas neuronas presinápticas, y ahí va a ser eliminado por la enzima monoamino-oxidasa. Oxida. De tal manera de que ya no hay serotonina o norepinefrina. Y ahí tenemos un grupo de fármacos que inhiben a la monoamino-oxidasa. Y de esa manera mejoramos la vida de este neurotransmisor que si no hay nadie que lo elimine, se acumula acá y entonces ingresará a la vesícula y estará más disponible para ser secretado. ¿Ya? Ok, entonces inhibidores de la recaptación de la monoaminosidasa, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos fármacos que bloquean al receptor alfa adrenérgico posináptico, antidepresivos tricíclicos, ¿correcto? Fíjense, acá tenemos inhibidores, ¿no?, del paso del IP a inositol solamente, ¿no? Entonces, de tal manera, ¿no?, que preserva el receptor trifosfato, entonces preserva la actividad posináptica. Aquí están las sales de litio, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien. Si yo mejoro la acción de la norepinefrina o la serotonina en su sinapsis, entonces va a haber más estos neurotransmisores actuando en sus neuronas postsinápticas, ¿no?, pero también en las presinápticas, ¿no? Y al haber más activación de, por ejemplo, el receptor alfa-2 adrenérgico presináptico, ¿correcto?, este tiene una señal, ¿no?, dícese negativa acá, ¿no? Entonces evitaría menos liberación de norepinefrina. Y eso es lo que sucede inicialmente cuando se utilizan estos fármacos, ¿no? Y eso explicaría, ¿no?, el por qué la mayoría de los efectos antidepresivos se ven al mes, entre 1 mes y 2 meses de tratamiento. Esa es una limitación, obviamente, ¿no? Tienes tu paciente con depresión, tú quieres darle un medicamento para que el día siguiente ya esté acá estudiando saliendo de la clase. Pero no es así. Porque este incremento, ¿no?, que se va a ver reflejado posinápticamente, presinápticamente también se va a ver reflejado. Pero la exposición, a mayor exposición, se genera fenómeno de internalización de este receptor. Y entonces, al internalizarse, ya no va a haber esta señal en down regulation y va a preponderar la señal en up regulation, o sea, señal noradrenérgica, no antiadrenérgica. Down regulation significa que hay menos señal adrenérgica. Up regulation significa que hay más señal adrenérgica o serotoninérgica en su caso. Fíjense aquí, en esta neurona adrenérgica, ¿no?, este es un autorreceptor, también le dicen, ¿no? Pero a nivel presináptico también hay heteroreceptores, significa que son receptores para otros neurotransmisores que no sean la norepinefrina, a pesar de ser una neurona noradrenérgica. Y entonces, por ejemplo, hay receptores para serotonina, receptores de serotonina 5-HTR, 1D, 2A. ¿Y quién actúa en estos receptores? Serotonina. ¿Y qué produce? Bueno, porque lo mismo que producía el receptor alfa-2 adrenérgico al ser estimulado, ¿no? Y después de 1 mes y pico, internalización. Entonces el efecto final es de upregulation. ¿Sí? Entonces,
Claro, fisiológicamente es muy claro, entonces entiendan ustedes, o sea, y cómo es que tenemos, ¿no? Digamos, cómo es que regulamos, ¿no? ¿Cómo es la homeostasis de toda esta neurotransmisión? Ahí les estoy explicando, ¿no? Hay una secreción, hay una recaptación, hay una señal en la membrana sináptica que también inhibe, ¿no?, a la vesícula para que ya deje de estar funcionando. Y eso sucede, por ejemplo, para norepinefrina, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida media de la norepinefrina en la sinapsis? ¿Cuánto es el tiempo de vida media? ¿Cuánto es corto? 5 a 15 minutos, segundos, 15 segundos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A todos estos mecanismos que estamos hablando, ¿no? ¿Correcto? Ok, entonces, aquí hemos visto todos los tipos de antidepresivos, por lo tanto, ¿no? Y entendemos, por lo tanto, el mecanismo de acción. Entonces, fíjense que van a haber fármacos que inhiben tanto la recaptación de adrenalina como serotonina, ¿no? Vamos a ver esas diferencias ahorita, ¿ya? Entonces, empecemos con la primera línea, ¿no?, que tendrían a ser, para la actualidad, ¿no?, los fármacos de primera línea serían los inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, los IRS, ¿ya? Entonces, estos, ¿no?, aquí los tenemos divididos por aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿correcto? Esta es la clasificación farmacoquímica, si quieres, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito su mecanismo de acción. ¿Cuál sería? Bloquear la recaptura dice, ¿cómo se llama? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ok? Ese es su nombre, ¿no? Y es merced a que su mayor acción es la inhibición de la recaptación de la serotonina. Pero no es el 100% de la verdad, ¿no? Porque también logra inhibir la recaptación de la adrenalina, ¿no? Solo, ¿no?, que evidentemente esta desproporción, ¿no?, la selectividad 300 a 3000 veces mayor por el transportador de SER que por el transportador de NET, ¿ok? Y entonces, por esa razón es que se le dice inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿ya? Pero está claro que tiene la capacidad también de bloquear al NET e inclusive bloquear al DAT, ¿no? Y por eso estos fármacos también pueden convertirse en droga de abuso, ¿ya? ¿Ok? Y lo mencionamos hace un momento ahí, de repente no le pusimos mucho énfasis, pero les dije, ¿no?, que hay muchos otros fármacos que pueden convertirse en droga de abuso, ¿sí? Ok, ahí está entonces. Entonces, estimulan autorreceptores, es lo que hemos hablado, el 5-HT1A, 5-HT7, ¿no?, también el 5-HT1D, ¿no? Entonces, esto reduce la síntesis y liberación de serotonina, ¿no? Y les dije, eso va a suceder inicialmente, ¿no? Pero esa exposición, ¿no?, va a terminar produciendo la desensibilización de estos autorreceptores, ¿no? Y ahí es donde se da el fenómeno de internalización, ¿no? Entonces, al final, el mecanismo de los IRS va a ser de upregulation, aumentando la actividad de la serotonina, por lo tanto, ¿ya? Muy bien. Y miren, no solamente de estos autorreceptores, también disminuye la expresión del SER, ¿no? O sea, también el uso crónico también termina por lograr la disminución de la expresión del SER, ¿no? Entonces, por eso el efecto final es de upregulation, ¿no? Aumentar la actividad de la serotonina, ¿ya? Y como lo hacen de 3000 veces más frente a la norepinefrina, entonces se ve más el efecto serotoninérgico, pues, ¿no? Explica más sus efectos terapéuticos a partir de las acciones de la serotonina, ¿ya? Pero si olvidamos el resto de los mecanismos, posiblemente no comprendamos la gama de efectos que pueden tener estos fármacos antidepresivos, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? ¿Por qué son primera línea también, ¿no? ¿Por qué les digo que son la primera línea actual? Tiene que ver mucho con esto, ¿ya? Actividad antagonista escasa sobre receptores muscarínicos, adrenérgicos e histamínicos. Entonces, lamentablemente, ¿no?, los fármacos antidepresivos, ¿no?, bajo lo que hemos descrito los mecanismos de acción en la gráfica de Goodman, ¿no?, lamentablemente no actúan ahí, ¿no? Ya propiamente, como se dan cuenta, no actúan solamente sobre NET, ni solamente sobre SER, ni solamente sobre DAP. Ya eso ya complica la cosa, ¿no? Ya eso ya hace que se complique.
Pero se complica más saber digamos, actúan también sobre otros receptores más, ¿no? Estos fármacos, los isopremalinas, porque son los que menos actúan sobre estos otros receptores, ¿no? Y que justamente, ¿no?, explicarían varios de los efectos adversos de los antidepresivos, los efectos anticolinérgicos, los efectos antihistamínicos, los efectos alfa-2 adrenérgicos centrales, ¿no? Pero estos son los que menos efectos de ese tipo tienen, y por eso son primera línea en la actualidad. Antes, ¿cuáles eran primera línea? Los tricíclicos son los que más tienen esos efectos, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces ahí están, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, son los que menos efecto tienen sobre otros receptores, pero, ¿no?, los tienen, ¿no? Y por tanto explicarían los efectos a ver, ¿no? Aquí está, ¿no?, por ejemplo, fíjense el valor Ki, ¿ya? Esto es farmacometría, ¿no?, estudios de la interacción fármaco-receptor, ¿ya? El valor Ki, ¿no?, aquí es al revés, ¿no? Mayor valor Ki, menos efectos sobre el receptor. Menor valor Ki, mayor efecto sobre el receptor, ¿no? Entonces, por lo tanto, sertralina es el que más efecto alfa-2 adrenérgico central tiene, citalopram es el que más efecto sobre el receptor H1 tiene, y clozapina es el que más efecto anticolinérgico tiene, ¿no?, en relación a los estudios farmacométricos, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo? El tu equipo. Eso es una constante, ¿ya? En los estudios de farmacometría, ¿no?, ya son estudios que se evalúa la potencia del fármaco sobre el receptor, la interacción del fármaco con el receptor, ¿ya? Entonces, aquí es al revés, menor valor Ki, que significa que tiene más efectos sobre el receptor, ¿ya? Entonces, por eso, menos, en este caso no. ¿De dónde sale el valor Ki en relación a los dibujos? ¿En qué serie será? Dragon Ball, ¿no? En este caso es el menor Ki, ¿no? Para Dragon Ball yo tengo más Ki, no soy más poderoso, ¿no? Acá es al revés, ¿sí? Menor Ki es más poderoso acá, ¿ya? O sea, más efecto adverso, por lo tanto, ¿sí? Más efecto adverso, exactamente, más efecto anticolinérgico, antihistamínico, alfa-2 adrenérgico central, ¿ya? Ok, y ahí está, ¿no? Entonces por eso dice anticolinérgico, boca seca, retención urinaria, confusión, antihistamínico, sedación, ¿no? Alfa-adrenérgico, hipotensión ortostática, sedación, ¿sí? Y eso por eso a veces los pacientes que utilizan antidepresivos pues tienen la boca seca, ¿no? A veces tienen sueño, ¿no? Entonces, lo explica, ¿no?, un poquito los otros efectos, ¿no? Pero sin embargo ya puede socializar, ya puede interactuar, ¿no? Ya salió del cuarto, ya se baña, etcétera, ¿no? Parecen estudiantes de medicina, ¿no?, lo que escribo. Dígamelo. El citalopram, ¿no?, es el que tiene más efecto antihistamínico, el que tiene menos químicos. Y tiene menos efectos muscarínicos y menos efectos alfa-adrenérgicos. No, al revés, tiene más efectos antihistamínicos, ¿no? Y tiene menos efectos muscarínicos y alfa-adrenérgicos. ¿Sí? ¿Ah? ¿En qué? Es según, pues, es según cada uno. Es uno por uno. Claro, en base a esto sí, luego salen. ¿Ya? Ok, luego, ¿no? Ahora les voy a explicar el otro problema de estos antidepresivos, ¿no? Bueno, pero estos efectos no anticolinérgicos, antihistamínicos, alfa-adrenérgicos, ¿no? Digamos, son posibles presentarse, pero de los antidepresivos son los que menos efectos de este tipo tienen, ¿no? Y por eso pasaron a ser primera línea, ¿ya? Porque los otros antidepresivos son los que más tienen estos efectos anticolinérgicos, etc. Pero, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, los efectos que emergieron como principales para este grupo de fármacos frente a, por ejemplo, otros fármacos antidepresivos son los efectos sobre, por ejemplo, la disminución de la libido, la anorgasmia, o sea, los efectos sexuales, en otras palabras, ¿ya? Que se ve más en estos antidepresivos IRS, ¿ya? Y ese es un problemita, ¿ya? Claro, eso explica, ¿no?, que, por ejemplo, ¿por qué se da, por ejemplo, la
disfunción eréctil, anorgasmia femenina, el retraso eyaculatorio, ¿no? ¿Por qué se da? Porque se empieza a observar más acciones espinales de la serotonina, ¿no? En estos receptores 5HT2, ¿no? Y por ejemplo, entre todos los antidepresivos de este grupo, por ejemplo, la paroxetina es la que estaría siendo la más casuística, la que más está relacionada a estos efectos. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esto sería un aspecto pues, que, a pesar de lo otro, ¿no? Se empiezan, digamos, ahí es donde empiezan a tener dificultades el uso de estos fármacos, ¿no? ¿Y a ustedes les parece eso importante o no? Pero importantísimo, pues, ¿no? Porque si no hay orgasmo, entonces, y si es una pareja, sí, reverberan los problemas, pues, ¿no? Si no hay líbido, entonces reverberan los problemas, pues. Por supuesto que es importante, o sea, por favor, ¿no? Y estamos hablando de que afecta más a las mujeres en este caso, ¿y en qué etapa de la vida? En la etapa productiva, o sea, en la etapa sexualmente activa. Entonces, obvio que es algo importante, ¿no? No seamos, pues, mojigatos en ese sentido, ¿no? Podemos compartir nuestros valores y todo lo demás, pero eso no nos debe cegar frente a lo que es la realidad, ¿no? Ok, entonces atentos, ¿no? También producen síndrome de abstinencia, recuerden esto, ¿ya? Y bueno, aquí un poquito para que vean los efectos secundarios, ¿no? Entonces los efectos secundarios, ¿no? Propiamente deben ustedes recordar, por un lado, los efectos sexuales, por otro lado, los efectos anticolinérgicos, histamínicos y aprodoparinérgicos, y por otro lado, los efectos serotoninérgicos. ¿Ya? O sea, no pueden dejar de visualizar eso, ¿no? Ese incremento de la serotonina se puede también observar periféricamente, ¿no? Y entonces ahí es donde, por eso mencionan ahí manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo. Un síndrome serotoninérgico a nivel gastrointestinal, pues náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y esas son cosas que pueden presentar de efectos gastrointestinales y efectos sexuales, ¿no? Ahí están los dos problemitas, ¿no? De los CIR, ¿no? Los efectos periféricos gastrointestinales y los efectos sexuales, ¿no? Inclusive podríamos continuar acá con los cardiovasculares que también suelen expresarse, ¿ya? Pero fíjense, el resto, ¿no? El resto de efectos, sedación, que son los efectos en estos receptores muscarínicos, histamínicos y aprodoparinérgicos son menores, ¿no? Vamos a ver, esto cambia en otros antidepresivos, ¿ya? Y el exceso puede producir un síndrome serotoninérgico que puede llegar a ser hasta severo, pues, ¿no? Con hiperreflexia, incoordinación, temblor, convulsiones, midriasis, ¿no? Temblores, etc. ¿Ya? Entonces fíjense, la toxicidad por serotonina puede llegar a ser muy, muy severa, ¿no? Con rigidez, falla respiratoria, coma, hipertermia severa, ¿no? Y por ejemplo, estos deben recordarlo, sobre todo si es que hay utilización de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, combinación de inhibidores de la monoglucosidasa o inhibidores de la reacción de serotonina. Pero fíjense, ¿no? Por ejemplo, leve, ¿no? Clonus inducido, hiperreflexia, ansiedad, hipertensión y taquicardia, ¿no? Por ejemplo, si esta persona utiliza estos antidepresivos, también utiliza éxtasis, ¿no? O sea, la droga de abuso, ¿no? O por ejemplo acá, clonus, agitación, midriasis, ¿no? Esto ya es sobredosis, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí lo vemos, ¿no? De manera gráfica, ¿no? De alguna manera reforzar cuando continúen en sus estudios, ¿no? Y la farmacocinética, ¿no? de este grupo de los IRS, ¿no? Son fármacos que se van a absorber bien por vía oral, ¿no? Los alimentos tienen escaso efecto sobre la absorción, pero sin embargo para la sertralina sí es algo que deben tomar muy en consideración, ¿ya? Y lo más importante en general de todos estos IRS, ¿ya? Es el metabolismo, ¿ya? O sea, acá en este grupo farmacológico el metabolismo juega un rol importante, ¿no? Porque va a haber, digamos, presencia de metabolitos activos, ¿no? Y va a ser metabolizado por enzimas importantes de la familia citocromo P450, ¿no? Y va a haber, por lo tanto, diferencias poblacionales en las cuales hay personas metabolizadoras rápidas, metabolizadoras lentas, y además, al ser afectadas por las enzimas CYP, son plausibles de las interacciones farmacológicas en estos niveles, que esto lo vienen revisando desde las clases 1 y 2 de farmacocinética, ¿no? Con la doctora Takuna, ¿no? Que han venido a hablar de todos estos aspectos de las enzimas CYP y las interacciones, ¿ya?
Entonces, eso sería un punto importante a recordar, ¿no? Digamos que esta podría ser lo más importante y ahí podría terminar esta parte de farmacocinética, pero si yo les he puesto más material, ¿no? Les he puesto material gráfico para que entiendan estos aspectos que se les está mencionando, ¿no? Y la importancia del tipo específico de enzima que metabolice a cada uno de estos fármacos, ¿ya? Es decir, hay especificidad también en ello, ¿no? En algunos casos va a ser más importante porque es metabolizada por la enzima 2D6, en otros casos es más importante porque es metabolizada por la enzima 1219, 129 o 6 a 4. Eso es específico para cada uno de los fármacos ahora, ¿no? Por eso decía, la primera lámina era lo general, ¿no? Las enzimas así, ¿no? Sí, no son profármacos, ¿no? Es decir, no son profármacos, o sea, no necesitan metabolizarse para activarse, ¿no? Pero sí existen metabolitos secundarios activos, según, eso va a ser específico para cada caso, y eso es lo que les tengo justamente como material de apoyo, ¿ok? Con las implicancias que corresponden, ¿ya? Ok, entonces, recordar las interacciones, ¿no? Por esa razón, ¿no? Las interacciones farmacológicas son plausibles cuando utilizan estos fármacos y es lo que hay que estar atentos, por lo tanto, ¿ya? Esa es una desventaja, por ejemplo, en el perfil farmacocinético de estos fármacos. O sea, uno que quisiera en un perfil farmacocinético de un fármaco, ¿no? Un fármaco que farmacodinámicamente actúe en un único receptor y más nada, ¿no? Y que farmacocinéticamente que no tenga metabolismo, porque metabolismo es un sinónimo de interacciones, ¿no? Y que menos por la 2D6, 3A4, 2D19. ¿No? Uno quisiera un fármaco así, pero bueno. No encontramos fármacos así de ideales todavía y ahí está pues la humanidad para seguir avanzando en todo eso, ¿no? Ok, ¿no? Entonces recordar, ¿no? Que el retiro, ¿no? de este fármaco puede generar síndrome de abstinencia obligada, ¿correcto? No se olviden, ¿no? De eso. Recuerden que también puede llegar hacia la adicción, ¿no? Y estos son los usos terapéuticos de estos fármacos, no solamente la depresión, ¿no? También está el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, el trastorno disfórico premenstrual, la bulimia nerviosa, la migraña y el dolor neuropático, ¿ya? O sea, lo van a ver en más otros problemas, ¿no? En otras patologías también a estos antidepresivos, ¿ya? Muy bien, vamos entonces aquí. Vamos a hablar rápidamente de los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿ya? Estos ya no son los IR, son los que se le han puesto como nombre inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por ahí me va a decir uno, profe, pero usted también ha dicho que los IRS también inhiben la recaptación de noradrenalina. Y entonces, ¿en qué se diferencian con este grupo que le han puesto de nombre inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina? ¿Por qué? Bueno, entonces, estos son en principio los fármacos, ¿no? Que pertenecen a este grupo, la venlafaxina y su metabolito activo, la desvenlafaxina, dulacetina, milnacipran y levomilnacipran, ¿ya? Y entonces, aquí está, ¿no? Aquí está la razón. Son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Cuál era la característica de los IRS? Que inhibían 3.000 veces más la recaptación de serotonina, ¿no? De 300 a 3.000 veces más la recaptación de serotonina que la noradrenalina, ¿no? En cambio, estos de acá no tienen esa correlación. Fíjense acá en esta farmacometría, ¿no? Proporción aproximada de selectividad, ¿no? Por ejemplo, venlafaxina 30 a 1, dulocetina 10 a 1, de venlafaxina 14 a 1. O sea, no hay esa dimensión de 300 a 3000, ¿no? Entonces, por eso se llaman así, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? He ahí su nombre, su rótulo que le han puesto. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, con esa tabla resumo por lo tanto el mecanismo de acción. ¿Ya? Y de alguna manera, ¿no? Les da un equilibrio diferente en términos de los efectos sobre la noradrenalina y la serotonina, ¿no? Que está claro que acorde a la teoría de las aminas biógenas, es el déficit de estas aminas lo que genera todas las manifestaciones clínicas de la depresión. De estas, en plural, aminas. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Entonces, dulocetina, ¿no? Dice que inhibe la recaptura de serotonina y noradrenalina. Venlafaxina, la recaptura de serotonina y a dosis medias o altas, la recaptura de noradrenalina, y a dosis altas, ligeramente la recaptura de dopamina.
La venlafaxina, ¿no?, tiene escasa actividad sobre receptores adrenérgicos, muscarínicos e histamínicos comparado con duloxetina, que sería el que más tiene esos efectos sobre estos receptores. ¿Ya? Entonces, pueden precipitar fenómenos de abstinencia o de interrupción, también lo pueden hacer, tanto venlafaxina como duloxetina, ¿no? Y estos serían los efectos secundarios de la venlafaxina. Entonces, son efectos sexuales también, ¿no? O sea, muy parecido a los CIRS en este caso, ¿no? Disfunción sexual, y el resto son efectos serotoninérgicos y noradrenérgicos, estreñimiento, por ejemplo, y este estreñimiento sería antimuscarínico, ¿correcto? Sedación sería antihistamínico, ¿no? Náuseas y vómitos sería serotoninérgico, cefalea podría ser adrenérgico. Entonces alta puede aumentar la presión arterial, ¿no? Esto es adrenérgico, y la frecuencia cardíaca. Duloxetina, son frecuentes los efectos adversos, ¿no? Náusea, sequedad de boca y estreñimiento, antimuscarínico, diarrea y vómitos, adrenérgico y serotoninérgico, ¿no? También puede haber insomnio, ¿no? Adrenérgico central, ¿no? Mareos, somnolencia, sudoración, serotoninérgico, adrenérgico periférico, y posible riesgo de que aumente la presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, serotoninérgico o adrenérgico extraneuronal, ¿no? Entonces aquí está el valor Ki, ¿no? Fíjense acá, ¿no? La duloxetina es la que más efectos antimuscarínicos, antihistamínicos y alfa adrenérgicos centrales tiene, versus venlafaxina, ¿ya? ¿Ok? ¿No? Entonces aquí tenemos a minacetam, esto sí está muy chico, ¿no? Ese que más, además, ¿no? A ver, entonces vamos a ir viendo uno por uno alguna particularidad. Y además minacetam se puede utilizar en la fibromialgia, ¿ya? Ese sería su valor agregado, además de ser utilizado en la depresión mayor, ¿ok? Entonces, en relación al minacetam. Al levominacetam, ¿no? Dice, preferencialmente inhibe la recaptación de la norepinefrina sobre el de serotonina, ¿no? 2 veces más, ¿no? Y utilizado para el trastorno de depresión mayor en adultos, ¿ya? Fíjense acá, ¿no? El problema del levominacetam es que puede producir cambios en el electroencefalograma, ¿no? Y entonces, en el electrocardiograma. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que puede producir arritmias cardíacas, por lo tanto, ¿ya? Porque afecta el intervalo QT, ¿ya? Ustedes saben que la prolongación del intervalo QT es puerta de entrada para más latidos ventriculares prematuros, ¿ya? Y entonces arritmias ventriculares, ¿ya? Esa sería la particularidad del levominacetam, ¿ya? Bueno, en farmacocinética, recordar que venlafaxina, ¿no?, inhibe a las enzimas CYP, ¿correcto? Pero que a la vez también es sustrato de 2D6, o sea, es metabolizada por enzimas 2D6, ¿ya? Entonces la desvenlafaxina sería el metabolito desmetilado, ¿no?, de la venlafaxina. Entonces por eso, ¿no?, a raíz de ese conocimiento es que también se ha sintetizado desvenlafaxina, porque además que también es un metabolito activo y tiene más vida media que la misma venlafaxina, ¿ya? Y por esta razón también, ¿no?, es recomendado reducir la dosis de venlafaxina en los pacientes que tienen insuficiencia renal y hepática. Duloxetina, ¿no?, en el hígado se va a disociar en numerosos metabolitos, y por esa razón no debe darse en pacientes con insuficiencia hepática, es decir, es metabolizado por estas enzimas. Aquí es metabolizado por las enzimas hepáticas y a la vez tiene efecto inhibidor de estas enzimas, 2D6 y 3A4, ¿ya? Aquí lo tenemos en desarrollado, ¿no? En desarrollado tenemos acá lo que acabamos de hablar. Fíjense en este caso cómo el metabolizador pobre tiene mayor concentración plasmática de venlafaxina y menor de desvenlafaxina, por lo tanto, ¿ya? Y en consecuencia mayores concentraciones de N-desmetilvenlafaxina, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver para la duloxetina, ¿no?, principalmente metabolizado por el 2D6 y el CYP1A2, ¿correcto? Y luego metabolizado en fase 2, ¿no?, por eso se convierte en metabolitos glucurónidos, o sea, por la acción de la uridilglucuronitrazferasa, que ya son metabolitos inactivos. Y en el caso de minacetam, ¿no?, metabolizados por las enzimas CYP, 3A4 principalmente, y en menor contribución 12-8 y 12-19. Y para el caso de neominacetam, ¿no?, principalmente por la enzima TIP3A4, ¿no?,
y en menor contribución como el 12.8, 12.9, 12.6 y 2J2, ¿correcto? Los usos terapéuticos de estos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, son eficaces en la depresión, ¿no? Son la segunda línea, no son primera línea, ¿correcto? Y sobre todo se dan en los que no responden, ¿no?, a la primera línea, ¿correcto? O en combinación. Y también para la ansiedad, ¿correcto? También son utilizados en personas con síntomas de dolor crónico y dolores musculares, ¿correcto? En el dolor neuropático, por ejemplo, la duloxetina tiene un uso especial. En el dolor crónico de la espalda baja, también la duloxetina. En la fibromialgia, ya tenemos dos grupos utilizados para la fibromialgia, ¿no? Y en este grupo está la duloxetina y el milnacipran, ¿no? Y como al igual que los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, van a ser eficaces para aliviar los síntomas físicos del dolor neuropático también, ¿ya? Entonces, en especial en la neuropatía periférica, ¿no? Evidentemente son segunda línea, ¿no? En primera línea están los IRS, ¿ya? Y el perfil de efectos adversos es mayor, pues, ¿no?, frente a los IRS, ¿verdad? Eso es algo que hay que recordar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería preferencial, por ejemplo, para fibromialgia entre un IRS y un IRS? Un IRS, pues, ¿no? Porque tiene menos efectos adversos, por ejemplo, anticolinérgicos, antihistamínicos, ¿no? Pero si fuesen personas que sufren de impotencia o de anorgasmia, de pronto un IRS no sería muy conveniente y podríamos utilizar una segunda línea o un tricíclico, por ejemplo, que tiene menos efectos sexuales, pero que tiene muchísimos efectos anticolinérgicos y todo lo demás, ¿no? Ok. Eso ya es la parte terapéutica, pero primero aprendan estos efectos, pues, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos a los usos terapéuticos de estos fármacos, ¿correcto? Y vamos a pasar a los ADA, ¿no? No, ahorita me decía ADA Shura, no, es los atípicos, antidepresivos atípicos. Solamente uno se ha reído, quiere decir que hay uno que ha hecho el bailecito de ADA Shura, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es? ¿El bailecito de ADA Shura? ¿Tú que te reíste, te acuerdas? ¿Cuál es la característica de ese paciente? El movimiento del cuello, pues, ya de ahí lo googlean, ¿ya? Bueno, ADA, ¿no?, serían las siglas de los antidepresivos atípicos. Para que se acuerden, pues, muchachos, tienen que cogerse algo para acordarse, ¿no? Yo me acuerdo por eso, ¿no? Porque es una canción melosa, ¿no?, que calza, pues, en el público, en la plebe como yo, ¿ya? Entonces fácil, pues me quedé, ADA Shura, antidepresivos atípicos, ¿ya? Ok, tenemos acá, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el bupropio, ¿correcto? ¿Ya? Entonces fíjense acá, ¿no? No son más eficaces, pero sus perfiles de efectos adversos son diferentes, ¿ya? ¿Qué es cosas de bupropio? Es un inhibidor de la recaptura de dopamina y noradrenalina, ¿no? Es un antagonista no competitivo de los receptores colinérgicos y nicotina. Todo esto hace, ¿ya? Pero el efecto antidepresivo es por inhibición de la recaptura de dopamina y noradrenalina, ¿correcto? Tiene la ventaja, ¿no?, de que puede, digamos, tiene la desventaja, ¿no?, de mi vida corta, entonces tendría que aumentarse más veces al día, es una desventaja, ¿sí? Pero hay preparados de liberación prolongada, ¿no? Ahí está la ventaja, pero eso ya es tecnología, ¿no? Y eso también significa que son medicamentos más caros ahí, ¿no? O sea, son buenos, ¿no? Pero si tomas el genérico, por decirlo así, más veces al día. Pero si te compras el de marca o el de la farmacia, el más caro, bueno, mejora, pues, ¿no? Porque el fármaco bueno es atípico, ¿no? Tiene un perfil de seguridad distinto a los otros, ¿no? Y de repente hay personas que ya están resistentes a nuestros fármacos. Bueno, llega el atípico acá, ¿no? Bueno, el Estado te da el que tienes que administrar 3 veces al día, 4 veces al día. Bueno, si tienes plata, te compras en la farmacia, gastas tu platita y tomas una vez al día, en de liberación prolongada, ¿no? Y te va bien, ¿ya? Ok, no es sedante, no tiene propiedades antihistamínicas y anticolinérgicas, ¿no? Entonces, por eso, se preguntan, ¿y por qué le han dicho atípico? ¿Por qué no le pusieron inhibidores de recaptación de dopamina y noradrenalina? Así como le han puesto dos inhibidores de recaptación de noradrenalina y inhibidores de retiro, ¿por qué no lo han puesto así? Bueno, ahí está, ¿no? La tipicidad que le han puesto tiene que ver justamente con las diferencias en los perfiles de efectos, ¿sí? Por eso le llaman atípico. Porque típicamente
es lo que acabamos de escribir hace un momento. ¿Ya? Atentos ahí, entonces no son sedantes, tienen propiedades histamínicas, nicotínicas, su perfil. De hecho, su perfil dopaminergico tiene propiedades levemente estimulantes, inclusive, ¿no? Los efectos secundarios, ¿no? De todas maneras, ¿no? Por ahí vemos boca seca, sudoración, una incidencia muy baja, ¿no? De disfunción sexual, ahí está, y un mayor riesgo de convulsiones a dosis alta, ¿no? Son atípicos, por eso sus efectos, ¿no? Pero acá tienen alternativa también, ¿no? Para los problemas sexuales que producen los otros fármacos, ¿no? Acá tienen alternativa, ¿ya? No es metabolizado por la vía del 2 de 6, ahí tenemos una ventaja, ¿no? Y una tipicidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Es anorexígeno, ¿correcto? Hay que tener cuidado con esto. Y los usos terapéuticos, ¿no? Disminuyen la ansiedad asociada al consumo de tabaco, ¿sí? Y los síntomas de abstinencia en la depresión mayor fase individual, ¿no? O sea, segunda línea, y normalmente son combinados con los otros fármacos, ¿ya? Para justamente de alguna manera paliar, ¿no? Los efectos adversos de los otros fármacos, ¿ya? Muy bien. Ahí está también, ahí está también, aquí tiene por ejemplo su perfil de metabolismo, ¿no? Entonces, fíjense, es diferente su metabolismo, no es metabolizado por ODC, pero eso no significa que no sufra metabolismo. Sí, pero es otro tipo de, otra enzima, ¿no? Se metaboliza precisamente en estas tres metabolitos activos: 4-hidroxibupropión, 3-hidrobupropión y eritrohidrobupropión, ¿no? El 3-hidrobupropión es el producto principal, ¿correcto? Y las enzimas que metabolizan, ¿no? Son la carboxirreductasa, ¿no? Las principales son estas dos en sus siglas HCD11B1 en el hígado y la KR7 en el intestino, ¿ya? Para formar 3-hidrobupropión y eritrohidrobupropión, ¿ya? La mirtazapina sería el siguiente antidepresivo atípico, tiene la actividad antagonista de los receptores alfa-2 presinápticos, ¿no? Es decir, tanto los autorreceptores como los heteroreceptores. El receptor alfa-2 adrenérgico, ¿dónde sería un heteroreceptor? En la neurona, una neurona no adrenérgica. O sea, por ejemplo, una neurona serotoninérgica. Ahí sería un heteroreceptor, ¿sí? A eso es lo que está refiriendo, ¿ya? Entonces refuerza la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina de esa manera, ¿correcto? Entonces, sobre todo, ¿no? Es un antagonista, ¿no? Los receptores implicados incluyen los alfa-2 presinápticos, con histamina H1 y receptores serotoninérgicos H2A, H2C, HT3, ¿no? Esto, por ejemplo, el 5-HT3 se activaría en la zona quimiorreceptora de gatillo, donde se regulan las náuseas y los vómitos, y por eso, por ejemplo, ¿no? Estos fármacos también pueden ser utilizados como coadyuvantes en la quimioterapia, ¿no? Los quimioterápicos justamente producen náuseas y vómitos al actuar en este nivel, ¿no? Y en este caso estos fármacos actuarían en contra de todo ello, ¿no? Potente acción antihistamínica, ¿no? Entonces, pero no producen los efectos adversos antimuscarínicos de los tricíclicos, por ejemplo, ¿no? Ni interfiere significativamente en la función sexual, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos ir diciendo en términos de los efectos sexuales con los ADA? Que justamente, ¿no? A diferencia de los IRS y los IRSN, ¿no? Carecen de los efectos sexuales, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Ahí está la tipicidad, ¿no? Ok, ¿no? Efectos adversos con frecuencia producen aumento del apetito, aumento del peso. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Por los efectos cardiometabólicos, por lo tanto, ¿no? Tener cuidado, ¿no? A ver, cuidado en el diabético, en el hipertenso, o sea, en depresión plus, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Tener cuidado por eso, a eso me refiero, ¿ya? Sedación, ¿no? Por antagonismo H1, boca seca y granulocitosis. No tiene interacciones farmacocinéticas ni farmacodinámicas significativas, ¿no? Su vida media es de 20 a 40 horas y no inhibe significativamente las enzimas CYP, pero se metabolizan mediante estas tres enzimas: 1 a 2, 2 de 6 y 3 a 4. Entonces, esto sí es un problema por las interacciones farmacológicas. ¿Para qué se utiliza? La depresión, en especial en el adulto mayor, ¿no? En el adulto mayor que sufre de insomnio y que tiene pérdida de apetito, ¿no? Justamente.
en ese perfil de adulto mayor con depresión, estos atípicos pueden ser beneficiosos, ¿no? Eso que se veía como malo, aquí se puede utilizar como bueno en ese momento, ¿no? Y trastorno de la ansiedad en la esquizofrenia, ¿no? Para los síntomas negativos en la emesis y en el insomnio. Ya está. Listo, esta es la figura del metabolismo de la nitazoxanida, ¿no? Y por último, en los atípicos tenemos a la nefazodona, la trazodona, ¿no? Que serían los siguientes metabolitos que son inhibidores débiles de la receptura de serotonina. También tienen la capacidad de antagonizar receptores 5-HT2A, 2C, postsinápticos, receptores alfa-1 adrenérgicos y de histamina, también antagonizan, ¿no? Y con el uso crónico pueden desensibilizar los autorreceptores 5-HT1A presinápticos, ¿no? Y ahí está el efecto de aumentar la actividad de la serotonina. Presenta estos metabolitos, ¿no? La trazodona, el MSPP, que es antagonista del receptor 5-HTR2A y agonista del receptor 5-HT2RC12. La trazodona, además, aquí está algo particular, ¿no? Se asocia a priaprismo, ¿no? ¿Qué cosa es el priaprismo? Por ahí me dice uno, es un proaprista, ¿no? Es un búfalo. ¿Qué cosa es el priaprismo? ¿Qué cosa es el priaprismo? ¿Ninguno sabe? La erección, pues, ¿no? La erección sostenida del pene, ¿no? Entonces este fármaco produce erección sostenida del pene, dolorosa, pues, ¿no? El priaprismo ya es un efecto de erección sostenida y que además que genera dolor y si se mantiene mucho tiempo así genera necrosis del pene, ¿no? Entonces, este fármaco puede producir priaprismo, puede prolongar el QT también, el segundo fármaco antidepresivo que prolonga el QT, ¿no? Solo que este es otro grupo farmacológico, ¿sí? Ya. Y disminuye la memoria, la alerta, la cognición, ¿no? Y la nafazodona riesgo de hepatotoxicidad. La isoforma 3A4 sería la principal, ¿no? Para el metabolismo de trazodona y para la formación de su metabolito MSPP, ¿no? Que ya vemos a ver que tiene funciones importantes. Son sedantes, ¿no? Y la sobredosis con trazodona puede causar disnea, bradicardia, hipotensión, entre otros, y se utiliza para la depresión mayor, ¿no? Fuera de indicación OSLAVER, la trazodona se utiliza en la dependencia del alcohol, la ansiedad e insomnio, la demencia, el Alzheimer, la esquizofrenia, desórdenes alimenticios y la fibromialgia, pero como fuera de indicación, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a los antidepresivos tricíclicos. Ya nos falta, estamos en el penúltimo grupo de antidepresivos, ¿no? Los tricíclicos se dividen químicamente en tres tipos, aquí lo vemos, aminas terciarias, secundarias y terciarias, ¿ya? Y bloquean la recaptura de noradrenalina y serotonina, ¿no? ¿Y por qué no son entonces los antagonistas de recaptación de serotonina y noradrenalina? No, bueno, evidentemente no podrían denominarse así si no fuera por las diferencias respecto a los efectos adversos, ¿no? Es decir, su perfil de efectos adversos hace que no se llamen así, ¿ya? O sea, estos son los que tienen más efectos adversos antimuscarínicos, antihistamínicos, alfa-2 centrales, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Estos fueron de primera línea, pero la bondad que hemos visto, las características que hemos visto de los otros antidepresivos que hemos descrito, ¿no? Hace que estos fármacos se vayan reservando, ¿no? Se vayan relegando. No significa que no se use, no significa que sean eficaces antidepresivos, lo son y todavía se utilizan, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Si vas a empezar a utilizar un antidepresivo, tú como médico vas a tratar de darle lo mejor de lo mejor, ¿no? Y si eso no funciona, recién vas yéndote a otro, advirtiendo los efectos adversos, por supuesto, ¿no? Ya, entonces ahí está, ¿no? Las ligas terapéuticas similares pueden responder a otro de este grupo, o sea, son intercambiables, por decirlo así, ¿no? Y son la alternativa para los pacientes que no responden a los de primera línea, por tanto, no son de segunda línea, ¿ya? En especial los ILS. Pero ahí está, antagonismo sobre los receptores, ¿no? Serotoninérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos y muscarínicos, ¿ya? La moxapina sería el antagonista sobre los receptores dopa-2 además. ¿Ok? Entonces aquí está el valor Ki, ¿no? Miren esos valores Ki bajos, ¿no? Y esa es la razón por la cual tiene más efectos adversos de este tipo, ¿no? Ahí más ratito, como dice, con tranquilidad, cuando se vayan a seguir estudiando, ¿no? Van a ver las tablas del valor Ki de los otros fármacos, ahí se van a dar cuenta, pues, ¿no? Que justamente los valores Ki son bajos de estos fármacos. Y ahí está
el mayor perfil de efectos adversos, pues antihistamínicos, antimuscarínicos, ¿ya? Entonces esa es la razón, ¿ya? Entonces, claro, podemos decir, ya, pero el que menos efecto antimuscarínico es la moxapina, sí, pues, por su valor quino, pero son tan bajos esos valores que estaríamos plagados de estos efectos con estos fármacos, ¿ya? Ok, ¿no? Entonces ahí está, ahí lo vemos de otra manera, ¿no? Aquí está la ganancia de peso, que es menos significativo, ¿no? A diferencia de otros fármacos, los efectos sexuales, ¿no? Es menos, no es menos, también se da, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿no? Efectos adversos antimuscarínicos, antiadrenérgicos, antihistamínicos, otros, aumento de peso, trastornos sexuales, ¿no? Disfunción eréctil en el hombre, anorgasmia en la mujer, ¿no? Con incidencia que es más baja que la de los CIRS, ¿no? Entonces, por esa razón es una alternativa a los CIRS cuando se habla de estos efectos sexuales, ¿no? Porque la incidencia es menor, pero no significa que no lo produzcan. Pero si tengo que tomar una decisión para cambiar en relación a ese efecto, pues aquí tengo un juicio de valor para hacerlo, ¿no? Ok. Aquí lo tenemos gráficamente para repasarlo, ¿ok? La farmacocinética, ¿no? Miren, aquí la farmacocinética, yo les voy a decir, ¿no? Que recuerden este dato, margen terapéutico estrecho, ¿ya? Ese es un problema, y aunado a eso, ¿no? Esto de acá, el metabolismo, ¿no? Fíjense, justamente, ¿no? Espero si llegan a la clase de terapéutica, seguramente sí van a llegar, ¿no? Quinto año, y espero si yo sigo ubicando también esa clase terapéutica, ¿no? Por ejemplo, va a haber una clase de farmacogenómica clínica, ¿no? Y justamente, ¿no? A razón de la farmacocinética de los antidepresivos tricíclicos, que sería, digamos, un detalle importante, ¿no? Aunado al margen terapéutico estrecho, es donde tenemos que estar muy atentos a las concentraciones plasmáticas o a cualquier situación que interfiera con la concentración plasmática del fármaco, porque pequeñas variaciones puede llevarme a la toxicidad, pues, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Bueno, entonces, eso en relación a la farmacocinética y el metabolismo es importante con antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Al punto de que en la actualidad hay guías clínicas de farmacogenética para el uso de los antidepresivos, ¿ya? Es decir, la influencia de las enzimas sí es bastante gravitante acá, ¿ya? Entonces eso es lo que no debemos olvidar. Me va a dar tiempo acá, ¿ya? Y bueno, para terminar esta parte quiero el último grupo, y que es el menos utilizado ya en la actualidad, son los inhibidores de la monoamino oxidasa, ¿ya? Entonces, el problema, ¿no? Es que la monoamino oxidasa no solamente la encontramos a nivel neuronal, sino también extraneuronalmente. Entonces estos fármacos pueden afectar tanto la MAO neuronal como la extraneuronal, ¿no? Y entonces se pueden, por lo tanto, ver efectos, ¿no? Periféricos, ¿no? por la inhibición de esta MAO, ¿ya? O sea, se entiende que la inhibición de la MAO es positiva para incrementar los niveles de las aminas biógenas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero al hacerlo periféricamente, estaríamos plagados de efectos adversos periféricos de tipo serotoninérgico, adrenérgico, ¿no? Y eso es un problema. Además, que hay mucha restricción, ¿no? Por la función de desaminar, ¿no? de la monoaminoxidasa, habría mucha restricción, ¿no? del uso de estos fármacos con alimentos, ¿no? Con muchos alimentos que van a ser dadores de los aminoácidos precursores para las catecolaminas, ¿no? Que ciertamente generaría un cuadro de mayor actividad de estas aminas biógenas, ¿no? Y ahí vienen los efectos adversos gastrointestinales, cardíacos, ¿no? Que se expresarían más, por lo tanto. Entonces tendría que ser una persona que lo utiliza, pero que tenga que estar muy atento a que no puedo comer estos alimentos, por ejemplo, ¿no? No puedo utilizarlo con otros medicamentos también, porque con certeza me iría a una intoxicación, ¿ya? Entonces por esa razón hace de que sean los menos utilizados en la actualidad, ¿ya? Pero de que son antidepresivos eficaces, sí. De que van a haber pacientes que lo utilizan, sí, ¿no? Porque de pronto no le fue bien con el otro, pero con este le va bien, pues, ¿no? O sea, lo que más sabemos de los medicamentos, o sea, si en algo nos ayuda la medicina de la evidencia, es que se hace una buena medición de las exposiciones a los fármacos y nos genera valores estadísticos que nos dicen esta es la mejor
intervención, ¿no? A razón del ensayo-error, o sea, a razón de la exposición a los pacientes, a los ensayos clínicos, ensayo-error. Imagínense, ¿no? Estamos hablando 2021 y estamos hablando que el método para recomendar estos fármacos es un ensayo-error, ¿no? Pero debajo de eso hay bastante desconocimiento. Pero tomamos la decisión en base a ese conocimiento burdo, ¿no? Porque es un conocimiento muy básico, no sé si se dan cuenta de eso. Ok, muy bien, entonces eso con respecto a los IMAO, ¿ya? Y quiero terminar y con la promesa de ponerles en el aula virtual la clase de neuroeléctricos, solamente, ¿no? En tema de gestantes ustedes van a ver acá dos cositas nada más, ¿ya? Obviamente, si no trato la depresión en la gestación, esa gestación se va a ir, ¿no? Se va a deteriorar, ¿ya? Por lo tanto, debe seguir un tratamiento o debe planificar su gestación. Para de repente entrar en un periodo de ventana en que no usa antidepresivos, ¿ya? Y si no, debe continuar con su antidepresivo. Entre ellos hay algunos que son, según la evidencia, menos dañinos para el producto, ¿ya? Es lo que van a encontrar ahí en las diapositivas, ¿ya? Pero lo que está claro es que debería planificar, ¿ya? O sea, sí, si usted va a estar en la atención primaria, ¿no? Usted debe identificar a sus mujeres sexualmente activas para ayudarlas a planificar. Y si son pacientes con depresión, tendrá que usted tener más énfasis en este caso, ¿no? A planificar. O sea, su planificación va a pasar por llevarla a un periodo de ventana de repente, o para hacer una rotación a un antidepresivo que tenga menos riesgo de daño en el bebé, pero que a la vez la siga controlando en su depresión a la mujer. Y felicidad pues, para todos, ¿no? Para tener periodistas, las familias todos felices, todos contentos, ¿ya? Y muy rápidamente, ¿no? Quiero que veamos este video para irnos todos tranquilos y espero felices y contentos, ¿no? A pesar de tener la limitación del tiempo, ¿no? Sí, por eso. Lo voy a mandar la grabación virtual, por eso he dicho. Pero quiero que veamos esto para irnos con esa deuda, ¿no? Fíjense. Hace 8 meses conocimos a Aldo Guerrero, cuando Denise, una vieja amiga del barrio, nos lo presentó. Se trataba de un muchacho que en su infancia lo tuvo todo: una educación de primera, un hogar acogedor y unos padres amorosos que velaban por él todos los días. Conforme Aldo fue creciendo, se fueron manifestando en él los primeros síntomas de la esquizofrenia. Por ese entonces era el chico atractivo del barrio en Zárate. El único muchacho que se daba el lujo de veranear en Pucusana, pero en 1992, hace 22 años, falleció su madre, quedando Aldo solo con su padre mental. La única garantía empezó a caer en el pozo profundo de la luz. Ahí vuelta puede pasar, por favor, no. Acá una cocina, ahí para el lado. Me dijeron que sí te gusta el rock. Sí, ¿Qué grupo te gusta? Rolling Stones. ¿Cuál es tu canción favorita de los Rolling Stones? Está amiga. Mira, vas a ver inglés. Bien, Ya, yo no. Bien. ¿Y dónde has estudiado? Inglés. No, al centro de una católica, aquí en Camaná, y también sé francés, alemán. Bueno, francés que todos son madres, todos son vecinos. Conmigo yo soy François de Ciudad. Mira. Uy. ¿Y alemán? No, es muy rudo. Italiano también hablo italiano. A ver. Buongiorno. La tía Adriana, ¿qué te pasa? No tienes nada, mira. Usted nomás es amiga de la biblioteca. ¿No te acuerdas de mí? Que éramos Eso es algo. Si no lo habías visto nunca, tío. Por favor, dice. ¿Por qué no pones eso con nosotros si ahí éramos? Cántate. Mamá, ya puede pasar por favor allá para ocultar mi negocio. Puede pasar. Puede estar ahí de carajo. Por favor, mamá, ya. ¿Ahora soy tu mamá, Diana? No, ella para ocultar mi.
digo. ¡Feliz día! ¿Para mí? No, ¿para quién? ¿Quién es el niño santo? Yo. Y otra más para pasarlo con los amigos. No, todo para mí. Para mí, todo para mí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos años cumples? La verdad, ¿ah? La verdad, 35. A ver, ¿Qué quieres que te diga este, lo Andrea? que tú quieras decir. ¿Cómo te sientes? Bueno. Pues cállate, no tengo guapo. Gracias por tu palabra. Tú también estás excelente. Eres una verdad única. Tú decías que yo soy Por hermoso. supuesto. ¿Tienes duda? No. Ah, entonces. Ya, entonces vieron al antes del tratamiento y el después de los tratamientos con los neurolépticos antipsicóticos. Quiero que te lleven eso, el resto se lo voy a pasar como una clase grabada para que lo suba. Prefiero hacer eso con sinceridad y tomarme este tiempo en la clase a pesar de tener esta limitación, además que han resistido, así que yo con gusto lo grabo, lo subo y con esta imagen se han motivado a escuchar el resto de la clase grabada, ¿correcto? Nos vemos, muchas gracias.